Bienvenidos al vídeo sobre la historia, juegos y conversiones de Toki. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo para descubrir la historia de Toki. Un juego de plataformas único y memorable que ha cautivado a jugadores de todo el mundo desde su lanzamiento en 1989. Exploraremos los orígenes del juego en TAD Corporation, un estudio formado por ex empleados de Data East, y analizaremos en detalle su mecánica de juego, personajes y diseño visual tan peculiar. También nos sumergiremos en las diferentes versiones y conversiones que Toki ha experimentado a lo largo de los años, desde su debut en arcade hasta su llegada a consolas y ordenadores domésticos, incluyendo las dificultades y particularidades de cada adaptación. Acompáñenme en este viaje nostálgico y descubramos juntos por qué Toki sigue siendo un clásico querido por muchos, incluso después de más de 30 años. El desarrollador japonés TAD Corp fue fundado por un puñado de antiguos empleados de Data East a finales de los 80. Solo estuvieron en el negocio durante unos 5 años, y su juego más conocido internacionalmente fue el Shoot 'em Up Cabal. Otro de sus títulos notables es Toki, un juego de acción con un mono que escupe proyectiles, que continúa la propensión de Data East por los temas extravagantes, que se encuentran en juegos como Karnov. Fue diseñado por Akira Sakuma, también anteriormente de Data East. El epónimo Toki Hu en Japón es un antiguo humano que ha sido maldecido con la forma de un mono por el malvado Bashtar. Y el brujo Buki Medlo, para empeorar las cosas, también han secuestrado a su novia Miho. Al viajar por la Tierra, cada etapa se introduce con un mapa al estilo Ghosts and Goblins, junto con un breve texto dramático que describe las próximas pruebas del héroe. Toki ataca escupiendo algo. Digamos que son balas de videojuegos. Varios potenciadores mejoran sus habilidades temporalmente, incluidos disparos a 3 bandas, rayos de onda más poderosos, ataques de carga y la capacidad de respirar fuego. Estos ataques también son bastante versátiles, ya que puedes disparar hacia arriba y en diagonal, aunque no directamente debajo. En una peculiaridad de control, esto solo funciona cuando estás en el suelo, y Toki solo puede disparar hacia la izquierda y la derecha al saltar. Toki también puede dañar a los enemigos saltando sobre sus cabezas, una convención estándar de plataformas, que no solo le da un método de ataque adicional, sino que también se puede usar para obtener objetos que de otra manera estarían fuera de su alcance. Agarrar 50 monedas, en su mayoría dejadas por enemigos, también te dará una vida adicional. El juego en sí se asemeja a algunos de los juegos de acción de desplazamiento lateral de Irem, como Legend o Firotoma, en el sentido de que el personaje principal muere de un solo golpe y resucita en un punto de control cercano. Afortunadamente, aquí estos puntos de control se colocan regularmente, por lo que, aunque te maten a menudo, al menos no te castigan con demasiada dureza. Sin embargo, se convierte en un problema mayor con las peleas de jefes, al menos hasta que hayas descubierto su patrón. El tamaño relativamente grande de Toki, combinado con el tamaño de algunos proyectiles enemigos, puede dificultar bastante la navegación entre ellos. Hubo muchas plataformas laterales de temática prehistórica a finales de los 80 y principios de los 90, Bonk's Adventure de Hudson, Prehistoric de Titus, Joe Mac de Data East, pero ninguno es tan deliciosamente loco como Toki. El propio héroe camina con un paso inusual, la cabeza caída por debajo de los hombros, con rasgos faciales exagerados en cada escupitajo. Uno de los potenciadores es un casco de fútbol americano para protegerse del daño. Otro es un par de zapatillas blancas para caminar más rápido. Ambos lucen ridículos cuando se usan ridículos. Los enemigos son mucho más extraños que el héroe improbable, claro. Hay otros simios a los que enfrentarse, pero también hay cosas como mantarrayas voladoras. Justo en la primera etapa, hay un gigantesco artilugio flotante, con caras que escupen vapor y guantes que golpean hacia abajo. A medida que destruyes cada pieza y subes, ves que está impulsado por 2 monos que tiran de una palanca como un balancín. Es tan extraño que prepara el escenario para la aventura que se avecina. El jefe más memorable es una gigantesca pasa arrugada que ataca gritando las letras Borb. El segundo jefe más memorable es un par de manos y pies incorpóreos, con un corazón flotando en algún lugar de su punto medio. Curiosamente, a pesar del entorno cuasi prehistórico, no hay dinosaurios reales contra los que luchar,
aunque hay muchas ruinas extrañas para explorar. La final decorada con estatuas de lo que parece ser una especie de dios cabra. Cada una de las 6 etapas del juego tiene un jefe al final y la mayoría tiene al menos un subjefe, por lo que hay una buena variedad de enemigos extravagantes a los que enfrentarse. Los gráficos son coloridos y los diseños son consistentemente divertidos, gracias a los sprites excelentemente extraños. El tema musical principal es pegadizo, aunque el bucle es un poco simple y bastante corto. También se repite con demasiada frecuencia dentro del juego, por lo que se desgasta su bienvenida al final. Los efectos de sonido son muestras digitalizadas, muchas de las cuales suenan como si hubieran salido de un episodio de Looney Tunes, que es una de esas cosas que se encuentran más comúnmente en juegos de PC occidentales que en títulos de arcade japoneses, pero que sin embargo se suman a los excéntricos encantos de Toki. La pantalla de Game Over desafía la famosa pantalla del arcade Ninja Gaiden, mostrando una pantalla de video que aparentemente existe en este mundo con Mio, llorando desesperadamente pidiéndote que sigas jugando o la matarán. Toki fue portado ampliamente en su momento y parte de la perdurable popularidad de culto del juego, especialmente en Europa, se puede atribuir a su calidad generalmente alta. La versión de Amiga es excelente, con imágenes tomadas directamente del juego de arcade y solo sufren un poco debido a la paleta de colores más baja. El desplazamiento es un poco entrecortado, pero aún se juega bastante bien. La versión Atari ST es similar, aunque con colores aún más reducidos y la eliminación de fondos de paralaje. El desplazamiento es más suave, pero el juego se ejecuta a una velocidad ligeramente más rápida de lo que debería. El sonido también es más débil debido al hardware, aunque todavía suena decente. La versión de Commodore 64 se simplifica como era de esperar, y gran parte del encanto visual se ha ido. También falta por completo la etapa final. Sin embargo, todavía se puede jugar bastante. El único punto importante con estos puertos de computadora es que solo usan un botón y usan arriba para saltar, por lo que para apuntar tus disparos, lo que tendrás que hacer a menudo. En C debes mantener presionado el botón de disparo y luego empujar una dirección. Todos estos fueron publicados por Ocean. Se planearon puertos para Amstrad CPC y ZX Spectrum, pero nunca se lanzaron. La versión de Nintendo Entertainment System fue portada y publicada por Taito. Al igual que la versión de Commodore 64, los gráficos están significativamente reducidos, con fondos negros escasos en las primeras etapas y sprites más pequeños. Sin embargo, hay más carácter en ellos, por lo que aún conserva parte de la tontería del juego de arcade. Sin embargo, los niveles están escasamente poblados, lo que lo hace mucho más fácil de lo que debería ser. La versión estadounidense de Nintendo Entertainment System agrega una barra de vida. Obtienes 2 golpes por defecto, lo que reduce aún más la dificultad. En general, sin embargo, sigue siendo un buen puerto. Tiene un nuevo mensaje hilarante en el final, que te inspira a sacar el mejor provecho de las valiosas experiencias que adquiriste en el juego, lo que es un poco exagerado. La versión de Lynx, realizada por Atari, sufre visualmente debido a la resolución más baja. Pero el sistema hace lo que puede, y sigue siendo bastante detallada y colorida. Algunos puertos miniaturizados tienen problemas cuando no logran escalar el personaje del jugador a un tamaño apropiado, lo que resulta en un campo de juego estrecho. Pero esta versión afortunadamente evita este problema, y el juego se juega bastante bien como resultado. La versión de Sega Genesis fue desarrollada por Santos, una compañía que trabajó en estrecha colaboración con Sega, antes de ser adquirida por ellos. Si bien el sistema era conocido por sus sólidos puertos de arcade en los primeros días, Strider, Ghouls and Ghosts, Altered Beast, Toki no entra en esa categoría. Todo el juego ha sido rehecho con fondos completamente rediseñados y niveles completamente nuevos, además de una introducción ampliada que muestra la fortaleza de los villanos elevándose desde la tierra. Hay 9 niveles en lugar de 6, aunque los temas te parecerán familiares, mientras exploras volcanes, selvas y cavernas de hielo. Con estos hay algunos nuevos jefes, y nuevamente, algunos son caras conocidas del juego de arcade, pero algunos son nuevos, como el submarino que dispara torpedos con calas de simio. En total, a pesar de estar divididos en pequeñas secciones,
Los diseños de los niveles son menos interesantes que el juego de arcade, y una dificultad para avanzar debido a la velocidad de caminata más lenta de Toki. Morir también te enviará al comienzo de un área, en lugar de reaparecer cerca. Además, la paleta de colores apagado significa que pierde gran parte del brillo del arcade, y se siente como un juego Genesis de la era del lanzamiento. Hay algunas características nuevas, como nuevas armas bolas de energía que rebotan, y la música rehecha suena excelente. No es muy emocionante, pero como Toki nunca obtuvo una verdadera secuela, esto es lo mejor que se puede esperar, a pesar de su caída de calidad. La versión estadounidense agrega el subtítulo tonto Going Up Speed al título, además de cambiar el nombre de Miho a Wanda y Bucky Medlo a Dr. Stark, y también cambia algunos otros nombres de enemigos. Toki fue resucitado por Golgoth Studios en 2009, quienes presentaron una nueva versión con gráficos completamente nuevos y redibujados. La compañía también desarrolló Magical Drop Pinto, que se lanzó en Steam, y lanzó una remake de Joe Mac que nunca vio la luz. Toki guardó silencio durante casi una década y la mayoría creyó que estaba cancelado, hasta que Microids lo resucitó en 2018, publicado en Switch, Windows, PlayStation 4, Xbox One. Esta versión redibuja todos los gráficos en un hermoso estilo de cómic y se ve espectacular. Si bien los colores están un poco apagados, por lo demás coincide perfectamente con la extraña personalidad del juego original, además de agregar una cantidad significativa de animación adicional. En la versión original, la cabeza grande de Toki se quedaba extrañamente quieta mientras caminaba hacia adelante, pero aquí la balancea muy ligeramente mientras se tambalea. Se han incluido muchos detalles aquí, y está claro que los artistas y desarrolladores realmente amaban a Toki para poner un esfuerzo tan extraordinario en él. La música también se ha rehecho, incluidos algunos arreglos adicionales para compensar la falta de música en el lanzamiento original. El host original de FM también se incluye. También hay un breve cómic que ilustra la historia. En cuanto al juego en sí, es casi idéntico al lanzamiento arcade. Los diseños han cambiado ligeramente para adaptarse al diseño 16.9 y hay algunos niveles de dificultad más bajos que hacen que el juego sea más manejable. Pero por lo demás, es bastante fiel. Los niveles de dificultad más fáciles te otorgan hasta 9 vidas, lo cual es útil, porque si te quedas sin vidas, necesitas comenzar el nivel de nuevo, en comparación con simplemente reiniciar en el mismo lugar en la versión arcade. Por desgracia, el título aún presenta un dilema a pesar de la calidad relativamente alta de los puertos de computadora a consola. Ninguno fue completamente perfecto como el arcade, e incluso las versiones emuladas del arcade no se presentaron en compilaciones o plataformas de distribución digital. Entonces, no hay recurso para nadie que quiera jugar una versión que sea verdaderamente perfecta para arcade. Por el contrario, si Golgoth se tomó la molestia de redibujar todos sus elementos visuales, tal vez hubiera sido mejor un juego completamente nuevo, o al menos algunas mejoras o niveles agregados, porque tal como está, aparte de la revisión visual, está tan cerca del original que, aunque es un trabajo de calidad, es difícil emocionarse. Aún así, es un milagro que finalmente se haya lanzado después de pasar tanto tiempo en el desarrollo y el infierno de los editores. Por lo que sin duda, es mejor tener algún tipo de lanzamiento que nada. Espero que hayan disfrutado este video sobre la historia, juegos y conversiones de Toki. Ha sido un placer compartir con ustedes este viaje a través del tiempo y explorar este clásico de la era dorada de los videojuegos. Los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Cuáles son sus recuerdos favoritos de Toki? ¿Qué versión del juego les gusta más? No olviden suscribirse al canal para no perderse próximos videos sobre videojuegos clásicos y otras historias apasionantes del mundo del gaming. ¡Hasta la próxima!